Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre la responsabilidad extracontractual del Estado por actos de terrorismo. Como primer tema a analizar, tenemos el Consejo de Estado y cómo éste utiliza un fundamento inédito de responsabilidad extracontractual en lo relacionado a los actos de terrorismo. El Consejo de Estado, en la sentencia 8577 de 1994, consideró que era posible aplicar la responsabilidad por un daño especial. Esto lo explicaba ya que en un enfrentamiento que se presentaba por terroristas contra alguna organización estatal, podrían salir damnificados ciudadanos inocentes. Y pues estos ciudadanos inocentes no tienen que soportar los daños que se generan por motivos ajenos a ellos, en este caso por motivo de la defensa del orden judicial. Por otro lado, esta sentencia también se presenta en una serie de contradicciones respecto a dos términos. El primero de ellos es cuando se habla de la responsabilidad por riesgo excepcional y el segundo término es cuando en la misma sentencia ya no se habla de la responsabilidad por riesgo excepcional, sino que se ve como una responsabilidad por un daño especial. Entonces, de esta manera, el Consejo de Estado crea como una cierta inseguridad jurídica frente al cual debe ser el fundamento de responsabilidad que se debe utilizar para sustentar una declaratoria de responsabilidad por los actos de terrorismo. Entonces, lo que se puede ver en este Consejo de Estado es que se presenta una falla en que no hay una posición establecida, es decir, no hay algo bien estructurado y estable, pues con lo que tiene que ver los temas de responsabilidad patrimonial del Estado por los actos de terrorismo. Muy buenos días para todos. El tema que les hablaré se titula de la siguiente manera. El Consejo de Estado enriquece el daño especial, una construcción pretoriana que trasciende las fronteras tradicionales del fundamento objetivo de la responsabilidad. Para el derecho francés, la obligación estatal que tiene la administración pública de indemnizar un perjuicio causado debe ser repartida entre todos los ciudadanos teniendo en cuenta el juego de los impuestos, pues por otra parte, el Consejo de Estado colombiano establece la responsabilidad como fundamento siempre y cuando se tenga como consecuencia un menoscabo de un derecho frente al principio de legalidad en la ley, ya que pues normalmente si hay un daño común que es soportable por los ciudadanos pues debido a su naturaleza de los poderes públicos. También es importante resaltar que debe haber un nexo causal entre la actividad de la administración que sea legal y el daño causado. Para la construcción pretoriana, el Consejo de Estado incorpora elementos legales, el cual hace referencia a la Ley 104 de 1993, donde se tiene como base fundamental el principio de solidaridad social. Por tanto, la procedencia de la reparación se debe hacer desde el daño antijurídico. Para garantizar la estructura jurídica, desde la Constitución política hablamos del bloque de constitucionalidad, la cual, como ya sabemos, es para el beneficio del ser humano y es por ello que el Consejo de Estado ha implementado un nuevo paradigma normativo en nuestra Constitución de 1991, más sin embargo exige un régimen de responsabilidad, esto es un conjunto de condiciones exigidas de la víctima para que se obtenga una reparación del perjuicio que se le ha causado. Esto, en resumen, se necesita que la responsabilidad del Estado sea entendida del artículo 90 y que se fundamente en la equidad, en la justicia y en la seguridad social, ya que si no se basa en eso no habría una reparación justa. Gracias. Bueno, la lucha contra el terrorismo siempre ha prevalecido en Colombia desde unos siglos atrás. Como tal, pues podemos encontrar que, sí, que estamos en un sistema de derecho
contemporáneo en el cual pues el problema jurídico que fundamenta esto, pues por medio de las características de un complejo, de complejas, controvertidas, podemos decir que por un lado pues un fenómeno multiuniforme y evolutivo en este sistema se da mucho por medio de que estos terrorismos siempre se dan por partidos políticos, corporaciones, raza, colonialistas, independentistas, revolucionarios, conservadores y se da muy a menudo por los gobiernos, por el poder del gobierno, ¿cierto? Entonces decimos que de ahí trasciende el gran aporte a la sentencia 8577 de 1994, en el cual el Estado como tal dicta o acusa que cualquier acto de terrorismo va contra el Estado, así pues no fuese para ninguna de estas entidades como tal, pues o así no fuese para un objetivo estatal o gubernamental, siempre pues como tal lo declaró el Estado, que cualquier acto siempre iba involucrado hacia cualquier acto de terrorismo siempre iba a ser involucrado contra el Estado. Como tal, en el 2000 se da una clara evidencia de la evolución del terrorismo, el reconocimiento que se le da, un reconocimiento de su naturaleza política a los regímenes de responsabilidad objetiva de terrorismo. Y sí, evidentemente pues vemos que la evolución del terrorismo cada vez avanzaba más. De ahí apareció un órgano muy importante que fue Alfredo Maza Márquez, en el cual pues esta persona fue un policía retirado de Colombia, ex general de la República, fue director del Departamento de Seguridad del DAS entre 1985 y 1991, en el cual pues esta persona apoyaba mucho los tratados de extradición de Colombia hacia Estados Unidos contra el cartel de Medellín, quienes eran Pablo Escobar, los hermanos Ochoa, Gonzalo Rodríguez Gacha, en el cual pues esta persona sufrió un atentado el 6 de diciembre de 1989 que fue contra el edificio del DAS. Como tal, pues en este atentado fallecieron más de 60 personas. Hubieron cientos de heridos, a sus alrededores pues había numerosas de empresas, infraestructura y bienes que resultaron pues afectados por este acto. En el 2012 el Consejo de Estado como tal pues comienza a buscar que el Estado pues, responda con una búsqueda de soluciones rápidamente mediante pues esta guerra que se venía internamente, que se venía tratando ya desde ese siglo, y nada que cesaba nada, ni el Estado buscaba ninguna solución. Entonces como tal pues apareció en el gobierno de Juan Manuel Santos el 4 de septiembre del 2012 le dio inicio a su proyecto de diálogo de paz contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en el cual pues el lugar donde se dio esto fue en La Habana, Cuba, y pues el fin o el objetivo de ello pues era terminar el conflicto armado entre las dos facciones de guerra. Esto el acuerdo, la firma final como tal se dio fue el 26 de septiembre del 2016, que fue cuando se consolidó que verdaderamente iba a haber un acuerdo de paz. Bueno, la finalidad del terrorismo es una forma indirecta de violencia hacia el Estado como organización política y no a la sociedad como nos indica el Consejo de Estado hoy en día. Al atacar la organización política del Estado, nos muestra esa incapacidad de las autoridades para poder garantizar la seguridad. ¿Qué gana el terrorismo con demostrar que el Estado no puede garantizar la seguridad en la sociedad? Bueno, nos genera terror, nos genera esos ataques graves a las instituciones y lo peor, ataca y atenta directamente contra la democracia. La sentencia 8577 de 1994 es
nos reitera sobre estos temas y es un hito porque esta sentencia nos da un gran aporte al definir la naturaleza política del terrorismo. El terrorismo, más allá de atacar a la sociedad como nos indica el Consejo de Estado y más allá de atacar al Estado, su verdadero destinatario son las instituciones, crear terror y lo peor, bueno, la democracia. Esta sentencia, como indiqué anteriormente, es un hito porque en ella se comenta acerca de esa responsabilidad extracontractual que tiene el Estado frente a estos actos. Al reconocer que el verdadero objetivo del terrorismo es atacar contra la organización política del Estado, se permite solucionar la causa material del terrorismo y la imputación de responsabilidad que tiene el Estado, esa responsabilidad extracontractual frente a estos actos de terrorismo. Esto no quiere decir que el terrorismo sea un hecho político o que sus autores sean políticos, no. Simplemente que, digamos a grandes rasgos, se puede definir que su verdadera motivación y su verdadero objetivo es el Estado y la democracia. También podemos definirlo como ese fenómeno terrorista que es como una forma diferente de violencia hacia la política. Obviamente para el terrorismo tenemos que destacar que debe ser con métodos y medios que sean particularmente peligrosos para distinguirlo de otros delitos. Entonces se requiere urgentemente perfeccionar esos aspectos que fueron iniciados en 1994 con esta sentencia para poder crear una verdadera defensa jurídica pública como un mecanismo de protección hacia los derechos humanos, haciendo una ponderación en ambos extremos, la necesaria protección del patrimonio público y la obligatoria reparación por parte del Estado frente a estos daños antijurídicos, que estos sean imputables, les sean imputables.